Les he mencionado varias veces en algunas partes de la presentación anterior lo que era la arteritis de la temporal. Yo creo que ustedes saben, es una enfermedad, es una vasculitis de células gigantes, granulomatosa. Es importante que nos vayamos sacando este concepto que ya está antiguo de pensar que esto es una arteritis que solo afecta a la arteria temporal. Muy por el contrario, es una vasculitis de células gigantes que afecta a la aorta y todas sus grandes ramas. Lo que pasa es que la arteria temporal es de las que da más síntomas, pero en realidad es una enfermedad sistémica y como vamos a ver, como es una enfermedad sistémica, aparece con síntomas sistémicos. Como dije, se presenta siempre sobre los 50 años, es más frecuente en el sexo femenino, con una incidencia entre 200, alrededor de 200 casos por 100.000 personas. Es un dolor que en general, si bien uno parte por un lado, es como este es un cuadro sistémico, es frecuente que pueda afectar el otro lado. Entonces el dolor puede ser bitemporal, pero inicialmente el dolor tiende a ser por sobre el punto donde uno ve, y en esta foto que estoy, yo me quería salir de aquí para no molestarlo, pero aquí alcanzamos a ver cómo se ve una arteria temporal que se ve absolutamente edematosa, está si uno lo palpara, la siente con una densidad más importante, algo arrosariada, está dolorosa. Como esta es una enfermedad, una vasculitis, por lo tanto el paciente tiene compromiso del estado general, puede tener baja de peso, puede tener febrículas, astenia, incluso sudoración nocturna. Hasta un 30% de los pacientes que presenta arteritis de la temporal presenta síntomas visuales. Y eso es súper grave. Eh, el preludio a la pérdida visual es presentar diplopia. Recuerden eso. Paciente con cefalea unilateral, temporal, con esta arteria que no siempre se ve tan evidente como la que estoy mostrando en esta foto, pero que se presenta con cefalea y está con diplopia, ojo, puede ser una arteritis de la temporal y estamos en punto justo para empezar los corticoides para poder salvar ese nervio óptico, porque de lo contrario se va a provocar una neuritis óptica arterítica. Eh, También puede presentar claudicación mandibular, y eso hay que preguntarlo. Usted cuando mastica, si come carne, siente que la mandíbula se le queda, que no puede seguir masticando porque le faltará fuerza, hay que preguntarlo. También puede ir acompañado de otras neuritis, o sea, puede presentar otras mononeuritis. El paciente generalmente siente una sensación de rigidez matinal tanto en el cuello como en los hombros. Y además, es importante en este caso que el paciente tiene que hacerse un hemograma. Es muy infrecuente que la VHS esté normal, sin embargo, se los puse aquí. Hasta un 15% de los pacientes tiene arteritis de la temporal con VHS normal y con PCR normal. Por lo tanto, si bien le saca harto peso, no la descarta absolutamente. eh, en ese hemograma vamos a encontrar probablemente anemia de enfermedades crónicas. Puede haber un poco de trombocitosis. Un examen rápido, fácil de realizar, es el ecodoppler de la arteria temporal, en que muchas veces se ve lo que se llama el signo del halo, que es una hipoecogenicidad que representa básicamente edema. Es altamente específico, pero lamentablemente de baja sensibilidad. Y hoy en día las arteritis de la temporal uno debiera usar PET para ver qué otras arterias del paciente están comprometidas. La biopsia, si bien tiene altísima especificidad del orden del 90%, tiene una sensibilidad solo del 75%, tiene además el inconveniente que es algo invasivo y que generalmente demora tiempo. En definitiva, nosotros no podemos estar esperando que nos llegue la biopsia para empezar el tratamiento, que es prednisona con 1 miligramo kilo día, con un máximo de 60 miligramos. Incluso se menciona que pacientes que ya tienen síntomas oculares
han estado empezando a tener problemas oculares, se debiera partir con pulsos de metilprednisolona de entre 250 y 1 gramo por entre 1 y 5 días. Después se va reduciendo progresivamente los corticoides de una manera de 10 miligramos, pero inicialmente los 60 miligramos en general uno los deja entre 1 y 2 meses y espera que al paciente le desaparezca el dolor, desaparezcan tal vez síntomas como la diplopia y empieza recién ahí a bajar los corticoides y nunca lo baja a menos de 10 miligramos al día y eso se mantiene por entre 1 y 2 años. No debemos olvidarnos que esto puede estar asociado a polimialgia reumática. Creo que esta parte, doctor, tú me avisas porque como me demoré más en la primera parte, ayer revisaron harto, entiendo lo que era infecciones del sistema nervioso central, ¿cierto? Así que dime, quiero pasarlo un poco más rápido, ¿te parece? Sí, sí, no hay problema. ¿Ya? Bueno, meningitis, encefalitis. La meningitis, ustedes saben que es la inflamación de las cubiertas que cubren al encéfalo. En cambio, la encefalitis es la inflamación del parénquima, de la corteza. Por lo tanto, ¿qué diferencia una meningitis de una encefalitis? Si existe o no síntomas que me hagan evidente que hay un compromiso de la corteza de manera precoz. La meningitis, conforme pasa, también puede terminar inflamando la corteza. Estamos hablando en las primeros horas y días. Por lo tanto, la presencia de una función cerebral normal hablaría de meningitis. Y por el contrario, la presencia de alteraciones de la función cortical, ya sea a través de una afasia, hemiparesia, alteraciones visuales, estaría entonces hablando de una encefalitis. Si tengo un poco de los dos desde el inicio, meningoencefalitis. Sabemos que son infecciones potencialmente muy graves y yo me voy a referir en unos minutos más especialmente meningitis bacteriana y encefalitis por virus herpes 1. Hay que tener, por lo tanto, un altísimo grado de sospecha. Lo pensé, lo traté, es la hora de oro. Esa primera hora hay que hacer evaluar al paciente, hacer todo un proceso diagnóstico y en esa hora incluso yo parto antibióticos, antivirales, lo que sea, pero esa hora es de oro. Estos pacientes se van a presentar, sobre todo los pacientes tanto con meningitis bacteriana como con encefalitis por virus herpes 1, es muy posible que lleguen a la servicio de urgencia eh, críticamente enfermos. El cuadro de meningitis bacteriana es un cuadro séptico, por lo tanto vamos a ver un paciente que probablemente puede incluso entrar en shock séptico frente a nuestros ojos. Y de no iniciar las terapias adecuadas, que no son solo el antibiótico, sino que incluso eventualmente usar drogas vasoactivas, etcétera, para mantener las funciones de los órganos adecuadas, podemos tener una alta tasa de mortalidad y de morbilidad. La meningitis bacteriana siguen a pesar de las bacterias, perdón, a pesar de los programas de vacunación, a pesar de los antibióticos y de los avances de los antibióticos, el desarrollo de nuevos antibióticos que son capaces de eliminar aquellas bacterias que han generado resistencia, a pesar de todo eso, seguimos teniendo 500.000 casos anuales de meningitis bacteriana, 300.000 muertes anuales que lamentablemente se concentran en los países de más bajos ingresos y con peores infraestructuras de salud. Se produce más en los extremos de la vía, en los lactantes y en los adultos mayores. Y sabemos, y creo que lo deben haber revisado ayer, que los más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza y la Listeria monocytogenes. Esto en el ambiente, digamos, de comunidad. El estreptococo sigue produciendo una mortalidad de 30%, o sea, con todos los tratamientos antibióticos, 30% de los pacientes fallecen, Neisseria meningitidis, 15%, Haemophilus influenza, como ven, 10%, y la listeria, 30%. Eh, Rápidamente, las que ya les nombré,
esas son las que son adquiridas en la comunidad, la más frecuente es streptococo, le sigue la Neisseria, después hemófilo y finalmente Listeria monocitogenes. Cuando estamos en un ambiente intrahospitalario, es decir, nosocomiales, que son el 5%, porque el otro 95% es adquirido en la comunidad, el ambiente bacteriológico es absolutamente distinto. El único que permanece es el estreptococo neumonía, especialmente en pacientes que han tenido TEC o que han tenido infecciones paranasales o otitis, que a veces sí, también el estreptococo es el agente infeccioso. En esta, el estáfilo y bacilos gram negativos son los que más generan meningitis bacteriana. Nunca esperen a tener la tríada de cefalea, fiebre y meningismo, porque eso ocurre apenas en un 40 y algo por ciento de los pacientes. En cambio, dos de esos síntomas ocurren en el 95% de los pacientes. Es decir, lo que les estoy tratando de transferir es que si ustedes tienen un paciente con cefalea y fiebre y lo ven mal, eso para mí es meningitis bacteriana hasta que se demuestre lo contrario. Si tengo cefalea con meningismo y lo veo con compromiso de estado general, lo mismo. Fiebre con meningismo, lo mismo. El Glasgow, en el 71% de los pacientes con una meningitis bacteriana se va a ver disminuido y las náuseas en el 62%. Sin embargo, esta tríada, fiebre, Glasgow menor a 14 y meningismo, tiene un 100% de probabilidad de ser una meningitis bacteriana. Después, si quieren, seguramente la doctora Hernández ayer lo revisó incluso con más detalle. Lo mismo los exámenes, y absolutamente fundamental el hemograma, pruebas de coagulación, porque este paciente va a requerir de una punción lumbar y como puse ahí, tenemos que asegurarnos de tener pruebas de coagulación y plaquetas dentro de rangos razonables para poder hacer la punción, es decir, un INR sobre 1.4 y plaquetas que en el Reino Unido aceptan sobre 20.000, en Norteamérica sobre 50.000, hacer hemocultivos, eh, tomar glicemia. Recuerden que vamos a comparar la glucorraquia, se compara con la glicemia del momento de la toma, no puede haber más de 1 hora de diferencia entre ambos para hacer que sea no menos del 50% de la glicemia. Electrolitos plasmáticos, rara vez vamos a encontrar un paciente con hiponatremia que requiera corrección, pero siempre lo hacemos, y los gases venosos, porque sabemos que es un paciente que está séptico y queremos manejarlo lo mejor posible de manera global. Las imágenes, eh, si ustedes tienen un paciente que están seguros que tiene una meningitis bacteriana, están en un lugar que no tienen escáner, pero el paciente no tiene ninguno de los síntomas que les voy a mencionar, hagan la punción lumbar y empiecen el tratamiento antibiótico. Ahora, si están en esa misma situación, pero lamentablemente el paciente tiene alguno de estos síntomas, tiene síntomas o signos de un síndrome de herniación o de desviación de compartimento, es un paciente que es inmunocomprometido o ustedes saben que es portador de una enfermedad del sistema nervioso central, un ataque cerebrovascular, algún tipo de tumor, el paciente ya tiene edema de papila cuando lo están examinando, o cuando lo ven, ya tiene alteración del estado mental, está, si está en coma está gravísimo, está con convulsiones, tiene signos focales, hay un patrón respiratorio anormal, el paciente está con hipertensión y bradicardia, es decir, está con compromiso del tallo encefálico, ahí definitivamente siempre van a tener que hacer una imagen. Ahora, lo más probable es que no puedan hacer la punción lumbar, así que igual van a tener que empezar con antibióticos que se van a elegir de manera empírica. El LCR va a mostrar siempre una gran cantidad de glóbulos blancos, hasta 1000, predomino polimorfo. Las proteínas van a estar bien elevadas, de 100 a 500 miligramos por decilitro. La glucosa bajísima, incluso hay casos en que es casi indetectable. Gram positivo. Y gracias a los avances tenemos la reacción de cadena polimerasa que nos ha hecho la vida bastante más fácil porque en general tienen alta sensibilidad y especificidad específicamente para estas 4 bacterias que son las más frecuentes. La selección del antibiótico es absolutamente empírica, se define sencillamente si esta es una meningitis adquirida en la comunidad o si es nosocomial, y veo si el paciente es inmunocompetente, inmunocomprimido, comprometido, si tiene más o menos de 50 años, porque en este último caso además tengo que pensar en cubrir listeria.
En el caso que sea adquirida en la comunidad inmunocompetente, uso ceftriaxona o cefotaximo. Si la resistencia al estreptococo en la comunidad se sabe que es de sobre el 1%, hay que agregarle vancomicina. Si por el contrario el paciente tiene más de 50 años, hay que agregar ampicilina para cubrir listeria. Si el paciente es inmunocomprometido, el esquema antibiótico es totalmente distinto. Se usa vancomicina, ampicilina, cefepime, más cefepime o meropenem. En el caso de las nosocomiales, básicamente es vancomicina con alguna de estas cefalosporina o meropenem. El uso precoz de corticoides. En lo que está confirmado es que disminuye las secuelas en la meningitis por neumococo, no en las demás. Sin embargo, como al inicio yo no sé cuál es la bacteria involucrada, mi consejo es empiecen con corticoides dexametasona 10 miligramos cada 6 horas endovenoso por los primeros 4 días. Sabemos que mucho del daño que genera la meningitis bacteriana es por inflamación, por lo tanto, ese es el objetivo de estos corticoides. Sabemos que por otro lado nos va a disminuir la permeabilidad de algunos antibióticos, pero esa es una ecuación que en ese minuto la balanza se inclina hacia usar corticoides. Con respecto a la cefalitis herpética, eh, la cefalitis herpética es básicamente por herpes simple tipo 1, rara vez por tipo 2. Se da en un tercio de los casos en niños y en adolescentes. Tiene alta mortalidad a pesar de iniciar precozmente el aciclovir, porque tenemos tratamiento. El daño parece ser inmunomediado también. El cuadro clínico es, en general, una cefalea de instalación rápida, intensa. El paciente puede debutar incluso con convulsiones y síntomas focales neurológicos y con un compromiso de conciencia. El examen un poco distinto al de la meningitis bacteriana, un recuento que puede llegar hasta los 400, pero es de predominio linfocítico. Hay, puede haber presencia de glóbulos rojos, proteínas elevadas que son menores, van entre 50 y 300 miligramos por decilitro con glucosa normal. La imagen de elección es la resonancia, especialmente su secuencia de difusión, que es capaz de demostrar muy precozmente alteraciones especialmente en las zonas mesiales, más mediales, temporales, insulares, que son características de la encefalitis herpética. Eh, ya les mencioné, aciclovir 10 miligramos cada 8 horas, se ajusta por función renal, el tratamiento tiene que ser por 14 o 21 días. La mortalidad sin tratamiento es del 70% y con tratamiento del 30%. Y las secuelas son bien importantes. En un estudio francés de hace poco encontraron que las secuelas podían llegar hasta el estado vegetativo persistente. Paso a la última revisión, que me interesa que ustedes manejen muy bien lo que es el concepto de la cefalea ictal y cuáles son los principales diagnósticos que tienen que pensar en un paciente que se presenta a la urgencia con una cefalea ictal. La cefalea ictal, es decir, y eso los pido, pero encarecidamente, confirmen que es ictal, es decir, se instaló y llegó a pic en menos de 60 segundos. Lo definen siempre como el peor de su vida. Y son capaces de diferenciarlo cualquier otro dolor que han tenido previamente. Dentro de las principales causas que provocan cefalea en trueno es la hemorragia suracnoidea, que da hasta un 30%, y aunque no lo crean, la cefalea en trueno benigna. Es decir, el 50% de estas cefaleas ictales está en un tipo de cefalea primaria que se llama cefalea en trueno benigna, que lamentablemente es por descarte. Una vez que he eliminado todas las causas graves, me quedo con el diagnóstico que esto tiene que ser una cefalea en trueno primaria. El aneurisma no roto también es una causa de cefalea ictal, la trombosis de seno venoso, la disección de vasos cervicocranianos, pero también, y ahora cada día más, nos hemos dado cuenta que el síndrome de vasospasmo cerebral reversible es causa de cefalea ictal, pero la única diferencia es que esa repetición dentro de las primeras 4 semanas, eso es importante.
También las crisis hipertensivas. Los infartos pueden debutar con cefalea ictal. Las hemorragias intracerebrales también. Las trombosis de senos venosos, meningitis encefalitis y la apoplejía hipofisiaria. La hemorragia subaracnoidea neureumática sabemos que tiene una incidencia de 6 a 10 casos por 100.000 en Chile. Les cuento que es más frecuente en los finlandeses y en los japoneses, al menos en eso nos salvamos. Es de presentación promedio, 54 años en las mujeres, 47 años en los hombres, es más frecuente también en las mujeres y hay factores de riesgo. Factores de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar aneurisma, la hipertensión arterial, el consumo alto de alcohol, el tener familiares de primer grado con historia de aneurismas cerebrales, condiciones médicas que se acompañan de alteración de la calidad del colágeno, como son la enfermedad poliquística renal, trastornos hereditarios, como son el Dallos, el Marfan, y también las malformaciones arteriovenosas, porque evidentemente que en este hiperflujo pueden desarrollar aneurisma. Se estima que la frecuencia de los aneurismas no rotos es de 3,6 a 6% de la población de sobre 30 años. 20 a 30% tienen más de un aneurisma. Y los factores de riesgo de ruptura, una vez que yo sé que tengo ese aneurisma, ¿cuáles son los factores que yo sé que inciden en que esto pueda romperse con más facilidad? Lamentablemente la edad, contra lo que no tenemos que hacer nada. El sexo femenino, tamaño de sobre 7 milímetros, la localización especialmente en las comunicantes y en las arterias cerebrales anteriores y posteriores, la hipertensión y la raza, como les dije, más en los finlandeses y en los japoneses. En, una, en el escenario de una ruptura de aneurisma, el 50% de los pacientes lamentablemente fallece y un tercio de los que sobrevive va a quedar con algún grado de secuela. En cuanto a las imágenes para su diagnóstico, aquí el escáner de cerebro lleva la ventaja. El escáner de cerebro en las primeras 24 horas tiene una altísima sensibilidad y especificidad, del orden del 95%. Si a esa imagen le agrego un angiotac de cerebro, que hoy en día las tecnologías actuales son capaces de discriminar incluso aneurismas tan pequeños como de 2 o 3 milímetros. Y si sumo entonces este escáner más el angiotac, puedo llegar hasta un 99% de seguridad de que el paciente no tiene una hemorragia subaracnoidea. Ya se está discutiendo la necesidad de completar este estudio con una punción lumbar. Por ahora, aún punción lumbar. La resonancia de cerebro en realidad tiene menos cabida en este tipo de cefalea ictal por hemorragia subaracnoidea, por aneurisma. Sin embargo, aquellos pacientes que por algún motivo se demoraron mucho, tuvieron este cuadro, vinieron 2 o 3 meses después, hay secuencias de la resonancia que son capaces de detectar depósitos de fierro de por vida, que son de ponderación magnética. Por lo tanto, en ese tipo de paciente uno podría pensar en el uso de la resonancia. La angioresonancia también discrimina muy bien aneurismas muy pequeños. Y la angiografía digital es el gold standard y evidentemente muchas, digamos, las terapias de tratamiento de los aneurismas cerebrales en un porcentaje elevado son endovasculares y muchas veces la angiografía digital cumple un doble objetivo, diagnóstico y tratamiento. El estudio LSR, básicamente lo que vamos a esperar es ver un líquido hemorrágico. Cuando se haga el análisis de estos glóbulos rojos, espero que estos glóbulos estén crenados y que cuando haga el centrifugado, el suero se presente santocrómico. Puse abajo cómo yo sé que esto es una punción traumática. Si yo voy sacando tubos y se van aclarando a medida que voy pasando del tubo 2, 3 al 4, eso probablemente es una punción traumática. La ausencia, hago el centrifugado y el suero no tiene santocromía, probablemente traumática. Y si veo eritrocitos frescos y no crenados, probablemente traumática. Síndrome vasospasmo cerebral reversible. Como les dije, si bien
Este síndrome se conoce hace mucho tiempo, pero hoy en día, y por el avance de las imágenes, y por también estar con un alto grado de sospecha, somos capaces de diagnosticarlo con mucho más frecuencia que lo hacíamos hace 1 o 2 décadas atrás. La incidencia, por lo tanto, exacta no se conoce. En Estados Unidos, algunos estudios han planteado que puede ser de 4,1 por millón en mujeres, más frecuente en mujeres, y 1,2 casos en millón en hombres. Es más frecuente en mujeres en una relación que va de 2:1 a 10:1 en mujeres. Promedio de edad, peri 40 años, cefalea ictal, que puede o no ir acompañada de síntomas focales o de convulsión. Es, como les dije hace unos minutos atrás, la cefalea en trueno repetitiva más frecuente. Si yo tengo un paciente que me dice, he tenido en los últimos dos semanas cefaleas ictales que suben rápidamente de 0 a una intensidad mayor de 7, 8, 9, 10 en menos y varias veces durante la misma semana o 2 semanas, casi seguro que eso es un síndrome de vasospasmo cerebral reversible. La vasoconstricción lamentablemente puede provocar infartos cerebrales y la dilatación, hemorragias cerebrales. La verdad es que no se tiene claro cuál es la causa. Se cree que existe alguna disfunción transitoria del tono vasomotor de las arterias cerebrales. Y es importante contarles algo. El fenómeno de vasospasmo cerebral reversible avanza de manera centrípeta. Parte primero en la parte de la corteza, en los vasos más pequeñitos, y va avanzando hacia el centro de las arterias más grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros vemos al paciente con su primer evento, consulta porque tuvo su primer evento de cefalea ictal, hacemos el escáner, no se ve nada, hacemos el angiotac, está normal. ¿Por qué? Porque en las primeras semanas el fenómeno puede estar solo localizado en las arterias más pequeñas y no en las más grandes. Por eso que aquí es importante, por ejemplo, eh, hacer hacer estudios complementarios como por ejemplo el Doppler transcranial, que es capaz indirectamente de darse cuenta que existe un aumento de resistencia periférica, que es expresión de un vasospasmo cerebral reversible, por el aumento de resistencia. Es importante que sepamos que este fenómeno, a diferencia de la vasculitis, se resuelve completamente en 3 meses. Las cuales son las causas que uno y que tiene que, por lo tanto, los antecedentes del paciente tiene que estar altamente sensible y pensar en la posibilidad de un vasospasmo cerebral reversible, todo lo que tiene que ver con el embarazo, parto, puerperia, HELP. Paciente con un traumatismo craneal puede hacer un vasospasmo cerebral reversible por el traumatismo. Un paciente con una crisis hipertensiva severa, tumores secretores de catecolamina y síndrome antifosfolípido, púrpura trombocitopénico trombótico, relacionado a algunas actividades. La actividad sexual, a veces también existe una cefalea primaria que no tiene vasospasmo cerebral reversible por actividad sexual. Hay que estar atentos que ese paciente no vuelva a repetir el episodio porque podría ser no una cefalea primaria por actividad sexual, sino que un vasospasmo cerebral reversible. Actividad física habitualmente extenuante. Actos tan simples como ir a defecar, orinar, toser, estornudar. Valsalvas. Tampoco es una valsalva leve. Habitualmente pacientes que hacen halterofilia podría ser motivo de desencadenar. Pero algo en que lo que tenemos que estar muy preocupados y ser eh, insistentes en preguntar por medicamentos. Paciente, uno le pregunta medicamentos y no le cuenta que estuvo resfriado, que estuvo usando descongestionante. Eso tiene pseudoefedrina y es un simpático mimético. Drogas como son los eh, antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina, me aumentan la serotonina. Los triptanos, que son serotoninérgicos. Anorexígenos como la fentermina. Tratamientos con interferón, uso de drogas ilícitas. Ahí tenemos anfetamina, éxtasis, cocaína y marihuana. Como les conté, tenemos aquí, muestro un poco una imagen de
áreas aquí ya más proximales, en las arterias cerebrales medias, que existe una zona de vasoespasmo, lo mismo acá, pero claramente, vuelvo a recordar que esto puede ser, eh, esto puede ocurrir hacia fines de la primera semana. Esto puede no verlo cuando ocurrió recién por primera vez la cefalea ictal. La resonancia de cerebro y la angioresonancia de cerebro tienen también una cavidad, son importantes, pueden mostrar también la presencia de infartos, hemorragia, incluso esta imagen hiperintensa que se ve en relación a los vasospasmos cerebral reversibles, cuando el fenómeno va pasando, uno ve cómo esa imagen en la resonancia va desapareciendo. Y el Doppler transcraneal, que acá una imagen de que uno puede ver que existe un aumento de resistencia y puede sacar como conclusión que eso es la traducción de una vasospasmo, pero en las arterias más pequeñas distales al polígono de Willis. En cuanto a tratamiento, ustedes van a haber escuchado que normalmente usamos nimodipino, pero la verdad es que no existe ningún estudio que haya comprobado, todavía nadie se ha atrevido a hacer un estudio de estos pacientes nimodipino un grupo y sin nimodipino el otro. La verdad es que no lo sabemos, siempre usamos nimodipino, sin embargo, no existen estudios que confirmen que ayude o acelere la desaparición de este vasospasmo. La disección de las arterias cervicales. Como saben, una disección también puede presentarse como cefalea ictal. Se produce un desgarro en la parte interior de la arteria, es decir, existe aquí una ruptura de la íntima, hay penetración de sangre a la túnica media y dependiendo si se ubica más cercano a la íntima, puede provocar oclusión o estenosis del lumen, o si el hematoma se ubica más hacia la adventicia, puede provocar entonces un eh, pseudoneurisma. Esto puede ocurrir espontáneamente como en relación a traumatismos de cabeza y cuello. Esto ocurre, el pic de este fenómeno de disección de arterias cervicales ocurre hacia la quinta década. Aquí ocurre exactamente igual en hombres y mujeres. La incidencia va entre 2,5 a 3 por 100.000 casos, 100.000 habitantes. Perdón, eso es en la arteria carótida. En la arteria vertebral, sin embargo, ocurre menos, 1,5 por 100.000 habitantes. En general, el 90% ocurre en las arterias en su trayecto extracraniano, solo un 3% en el trayecto intracraniano y un 7% en ambos. El 75% de los pacientes tienen una recuperación buena, con el tiempo a verse una reabsorción del hematoma, puede disminuir la oclusión, puede pasar a estenosis o incluso a desaparecer prácticamente completo, y el pseudoneurisma muchas veces deja una huella que uno con los controles posteriores sigue viendo imágenes que pueden ser, digamos, de una. Incluso hay pacientes que se sacan exámenes que aparece imagen que puede corresponder a un pseudoneurisma antiguo. Esta es la causa más frecuente no ateromatosa de ataque cerebrovascular en pacientes jóvenes. Los factores predisponentes, ya vimos que son el traumatismo cervical, enfermedades del tejido conectivo, que son similares a las que mencioné anteriormente, infecciones. Los síntomas son, en el caso de la carótida, la mayoría, un 66%, sí presenta dolor de cabeza. El síndrome de Horner, en relación a la difusión de la cadena simpática que rodea la arteria carótida interna, en realidad es bien infrecuente, menos del 50%. Se pueden haber afectado otros nervios, como por ejemplo el nervio hipogloso, por compresión del hematoma. Eso se ve poco y menos frecuente otros como amaurosis fugaz o incluso tinnitus pulsátil. En el caso de la arteria vertebral, la cefalea es más bien infrecuente, son un tercio de los casos, y más bien los síntomas como vértigo, visión doble, ataxia o paresia incluso, son en general poco frecuentes. El diagnóstico es por imágenes, como ve aquí, sí que la resonancia le dio cacha tiro y lado al escáner, ¿ah? Porque si bien el escáner
tiene la ventaja, debo reconocer, que es rápido. Lo contamos en muchos lugares con la capacidad de hacer escáner de cerebro y angiotac, por lo tanto, eso sí es una ventaja. Pero para efectos de el análisis de la lesión en sí misma, la resonancia en ese sentido es capaz de ver no solo el lumen, sino que es capaz de ver el hematoma e incluso como la sangre va cambiando de acuerdo a cómo se va metabolizando de hemoglobina, metahemoglobina, hemosiderina, va cambiando la intensidad del hematoma en la pared, de manera que uno puede hacer, no es que uno lo haga, pero teóricamente puede hacer un seguimiento de en qué etapa del metabolismo de la hemoglobina va ese hematoma. La angiografía aquí se reserva solamente para casos atípicos. No estoy segura, no sé si eso no es una disección, pues no será un web carotidio, etcétera. Cuando yo tengo dudas o porque por algún motivo el paciente está en una condición crítica en que tengo que entrar a hacer un tratamiento endovascular en fase aguda de esta disección. El tratamiento de aquel que no se complica es antiagregante plaquetario, manejo hemodinámico adecuado. Entendamos que este paciente está probablemente con una arteria semiocluida, por lo tanto la postura de la cabeza es importante. Hay pacientes que uno apenas le empieza a levantar un poco la cabeza y se empieza a hacer sintomático. Hay que mantener un manejo hemodinámico adecuado, con un buen aporte de mantener una volemia adecuada, presiones adecuadas y un manejo analgésico adecuado. Finalmente, trombosis venosa central. También se puede presentar como una cefalea ictal. Es de una incidencia anual de 1,3 por 100.000 habitantes, también más frecuente en mujeres en edad joven, entre 20 y 35 años. Los factores de riesgo son un poco compartidos en ese sentido con la cefalea anterior, en que también se asocia embarazo o al puerperio, también se asocia al uso de anticonceptivos orales, también estados protrombóticos, especialmente la presencia de factor 5 de Leiden, la mutación del gen de la protombina y la presencia de déficit de proteína S y C. Se asocia más a migraña. Hay más frecuencia de trombosis venosa cerebral en pacientes migrañosos que no migrañosos. Se asocia a cáncer, probablemente por el estado protrombótico que el estado canceroso genera en el paciente. Se asocia a enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la enfermedad de Behçet, enfermedad inflamatoria intestinal, también hay a la presencia de infecciones parameningias. Hoy día ya no es tanto, pero hace unos 40, 50 años atrás o más, cuando no existían tratamientos antibióticos para la otitis, era muy frecuente las trombosis en relación a cuadros de otitis de oído medio que se complicaban con trombosis de los senos que están aledaños a esa zona. La deshidratación. En la clínica tenemos, como les conté, una cefalea súbita o subaguda en el 90% de los casos. Puede haber diplopia, puede haber disminución de agudeza visual, esto asociado a papiledema. Y cuando el cuadro es más avanzado, más y compromete no solo los senos superficiales, sino que también está empezando a comprometerlo, la parte más profunda venosa, el paciente puede tener alteración del nivel de conciencia. Y en ese caso se puede producir una hipertensión endocraniana, incluso con compresión del sexto par. Puede haber déficit neurológico focal, puede haber también crisis convulsiva, que es otro de los grandes síntomas por los cuales uno sospecha una trombosis venosa cerebral, que se da en el 30-40% de los pacientes. Esto habitualmente se da en pacientes que ya tienen o una hemorragia o tienen un infarto y que compromete también la corteza. Esta tiende a ser en la gran mayoría de las veces tónico-clónico generalizada y menos frecuentemente focales. Hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo en la necesidad de tratamiento preventivo de estos pacientes con antiepilépticos. Esto es bien dramático, por eso les cuento y los invito a ser súper desconfiados y pensar en una mujer con dolor agudo, que es insidioso, que no se pasa, que les invito a pensar en una trombosis venosa cerebral porque el promedio diagnóstico de estos pacientes es de 7 días. Las imágenes acá, también aquí la imagen
selección, la mejora en la resonancia con la angioresonancia de cerebro, porque no solo me permite ver si existe, me permite ver el signo de la cuerda, me permite ver si hay complicaciones hemorrágicas, si hay también complicaciones, hay infartos venosos, sino que también además me permite ver si no existe flujo en el seno venoso comprometido. El TAC y el angioTAC nuevamente sí, es mucho más disponible, los servicios de urgencias de los hospitales van a tener un escáner, por lo tanto es un examen que tenemos que saber manejarnos con él, podemos ver el signo del delta vacío, triángulo vacío, pero su sensibilidad va sensibilidad especificidad va de entre 82 y 92%. El tratamiento de la trombosis venosa es con heparina de bajo peso molecular. Hay que hacer un manejo de presión adecuado, un manejo de postura adecuado, un poco lo mismo que hablamos con el paciente que tiene una disección de una arteria. Aquí en realidad es un poco porque el paciente es al revés, está con un estado de hipertensión endocraniana. Como les dije, el uso de epiléptico no está absolutamente definido. En general, pareciera no ser necesario, a no ser que aparezca el cuadro irritativo. Y en el caso de que el paciente siga comprometiéndose, existan hemorragias intracraneanas y una caída de Glasgow, se plantea la craniectomía. Este, eh, este diagrama que les hice, no pretendo revisarlo con usted porque en parte es un poco un resumen de lo que hemos estado conversando en estas 2 horas anteriores. Se los dejo ahí, lo encuentro, eh, se ve bien lleno, pero créanme que es simple. La verdad es que lo que hay que hacer en el servicio de urgencia es conversar detenidamente con el paciente, ver si tiene banderas rojas. Si no tiene banderas rojas, lo más probable es que esto sea una cefalea primaria y lo más probable es que dentro de ella sea la migraña, y lo único que hay que hacer es hacer el tratamiento analgésico agudo e idealmente derivar a neurología para ver si necesita además un tratamiento de prevención si está con migrañas que superan los 4 días o 5 días con migraña al mes. Si es que tiene en realidad banderas rojas, hay que hacer un escáner. Si ese escáner es anormal, probablemente tengamos ya un diagnóstico. Si el escáner es normal y el paciente está con signos como fiebre, compromiso del estado general, hay que hacer una punción lumbar y ahí tienen los distintos eh, resultados que puede tener esa punción lumbar, que nos puede llevar a pensar si es normal, si la PL es normal, puede ser otro tipo de enfermedad. Si la PL tiene un alto número de glóbulos blancos, probablemente una meningitis bacteriana. Si esa PL tiene glóbulos blancos elevados, pero no tan elevados, sin glóbulos rojos, puede ser una meningitis viral. Si tiene glóbulos blancos y glóbulos rojos elevados, probablemente va a ser una encefalitis herpética. Y si tiene glóbulos rojos elevados con xantocromía, va a ser una hemorragia subaracnoidea. Conclusiones finales. Como les conté, la cefalea es el principal motivo de consulta neurológica en los servicios de urgencia. El primer desafío al que nos enfrentamos es ser capaz de distinguir a través de una adecuada historia anamnesis si esto corresponde a una cefalea primaria o una cefalea secundaria. Para ello hay que considerar la edad del paciente, historia previa de cefalea, consumo de medicamentos, características de esa cefalea y si existen comorbilidades que me puedan orientar a un diagnóstico y un examen clínico. El examen clínico, los vuelvo a insistir, no pueden hacer todo el examen neurológico. Tienen que ir a buscar signos que les confirmen o los descarten sus diagnósticos presuntivos. Y la solicitud de exámenes de laboratorio y de imágenes tiene que ser absolutamente adherido a la confirmación o descarte del diagnóstico que estoy pensando. Y ciertamente que el manejo del dolor, mientras se hace este proceso de diagnóstico, debe ser una prioridad. Muchas gracias.